Me desperté en ese silencio que ya no me sorprende. Era como si se hubiera convertido en parte de la casa, llenando los rincones con ausencia. Esa mañana, me senté en el borde de la cama y lo miré fijamente durante unos segundos. La almohada todavía tenía el aspecto hundido que dejó, incluso meses después. Parece una tontería, pero no tuve el coraje de darle la vuelta al colchón. Tenía miedo de borrar cualquier rastro que aún quedara. La casa estaba limpia, como siempre, pero había un desorden emocional que no se podía ocultar. La tetera silbaba sola. La radio que encendía todas las mañanas permanecía en silencio. Me sentí fuera de lugar dentro de mi propia rutina. Salí al porche, como lo hacía cada mañana desde que se fue, y regué las plantas. Eran sus plantas en realidad. A mí nunca me importó mucho, pero a él le encantaba. Hablé con ellos, sabía el nombre de cada uno. Y mientras salpicaba agua sobre esas hojas, una pregunta me asaltó de repente. ¿Y si pudiera verme ahora mismo? ¿Qué diría? No sé si todo estaba en mi cabeza o si era solo añoranza mezclada con soledad, pero oí su voz dentro de mí, como un eco apacible. Ve, vive, por los dos. Eso me afectó de una manera que ni siquiera puedo explicar. Fue como si, aunque ya no estuviera aquí, me hubiera dado un empujón. Al día siguiente, por primera vez desde el velorio, salí a caminar solo. Antes de eso, solo salía para hacer cosas que no podían esperar. Banco, farmacia, supermercado. Pero caminar solo por caminar, sin destino, sin necesidad, eso era lo que no había hecho desde que se fue. Me puse unas zapatillas viejas, me até el pelo de un lado a otro y fui a la plaza cercana. Es una plaza pequeña, con bancos de madera y algunos árboles que ya conocen nuestra historia. Me senté en un banco debajo de un árbol de hipé y simplemente observé. Niños corriendo, ancianos jugando al dominó, un anciano leyendo el periódico. Parecía que el mundo no se hubiera detenido. Solo yo. En ese momento sentí una ira extraña. No de personas, sino de tiempo. ¿Cómo fue que todo avanzó con tanta naturalidad? ¿Cómo era posible que el sol siguiera saliendo, que los autobuses pasaran, que los perros ladraran, como si nada hubiera pasado? Quería gritar que había muerto, que mi vida se había desmoronado, que estaba tratando de aprender a respirar de nuevo. Pero nadie lo entendería, porque por fuera yo era solo otra viuda de pelo gris sentada en un banco. Nadie vio el agujero que llevaba dentro del pecho. Y ahí fue cuando lo comprendí. Nadie me iba a salvar de este dolor. Iba a tener que salvarme. Regresé de la plaza con la cabeza llena y el corazón un poco menos pesado. Todavía era difícil entrar a la casa y no oír el sonido de su llave girando en la puerta, o la forma en que hacía sonar sus zapatos antes de entrar. Pero ese día, por primera vez, no lloré mientras cruzaba la habitación. En lugar de eso, fui directo a la estantería y cogí un libro que nunca logró terminar. Era una novela vieja, de esas que, según él, le daban sueño. Me senté en su sillón, apagué el televisor y comencé a leer en voz alta. Al principio fue extraño, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. Pero poco a poco la voz se fue haciendo más natural y por un momento juro que sentí que él estaba ahí, escuchando. No en espíritu, ni nada místico. Solo en ese recuerdo vivo que aún resonaba dentro de mí. Así fue como empezó a surgir, un tanto involuntariamente, una rutina. Caminar por la mañana, leer por la tarde, tomar té antes de acostarse. No era una vida muy ocupada, ni mucho menos, pero era mío. Comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. El olor del manacá que florecía cerca de la ventana, el sonido de los pájaros temprano en la mañana, la forma en que la luz entraba a la cocina a las 10 de la mañana. Cosas que solo notamos cuando nos detenemos, cuando no hay nadie más compartiendo el silencio contigo. No voy a mentir, todavía me duele. Hubo días en los que me dolía tanto que lo único que quería era volver a la cama y acurrucarme. Pero en aquellos días pensé en aquella frase, vive por los dos. Y aún sin saber exactamente cómo, me levanté. Hubo un día, unas 2 semanas después de haber comenzado estas caminatas, que decidí cambiar la ruta. En lugar de ir a la plaza habitual, decidí bajar al parque más grande, que está a unos 15 minutos. Era un lugar al que solíamos ir en los aniversarios de boda. Nada especial, solo un picnic con pastel de naranja y un termo de café. La idea de volver allí sola me ponía un poco nerviosa, pero también me parecía el tipo de desafío que me animaba a afrontar. Recuerdo que fui a última hora de la tarde. El cielo estaba un poco rosado, y había una brisa ligera que mecía los árboles de una manera bonita, pero no dramática, solo fresca. Me senté cerca del lago artificial, donde solíamos observar a los patitos.
Todavía estaban allí, como siempre, nadando tranquilamente. Un grupo de adolescentes iba en bicicleta. Había gente caminando, parejas tumbadas en el césped. Y yo, allí, sola, pero al mismo tiempo extrañamente acompañada por todo aquello. Saqué mi celular y tomé una foto del cielo, algo que nunca había hecho antes. Él era quien siempre me lo quitaba. Guardé estas fotos en mi computadora y les puse nombres como Hermoso Cielo 17 o Tarde con ella. Y en ese momento comprendí que lo que me dolía no era solo su ausencia, sino el hecho de no tener ya a nadie con quien compartir estas pequeñas cosas. La belleza de un cielo, el sabor de un café, el silencio de una tarde. De camino a casa pasé por delante de una librería de barrio que ni siquiera recordaba que existía. Siempre estuvo allí, pero nunca entramos. Creo que porque teníamos nuestra rutina y nuestros lugares establecidos. Pero ese día, algo me atrajo. Era pequeño, olía a libros viejos y tenía una pequeña campana en la puerta que hacía un ruido extraño cuando entraba. El encargado era un hombre joven, de unos 20 años, y me saludó con una sonrisa sencilla, sin forzar la amabilidad. Caminé entre los estantes sin saber qué buscar. No quería nada específico. Supongo que solo quería encontrarnos en algún lugar. Terminé cogiendo un libro de poesía que estaba en un banco, con una portada sencilla y un nombre que me llamó la atención. Cosas que continúan incluso cuando todo cambia. Compré el libro más por impulso que porque quisiera leerlo. Pero cuando llegué a casa y abrí el libro en las primeras páginas, me encontré llorando en medio de la sala de estar. No eran poemas tristes ni dramáticos. Eran simples, como si alguien los hubiera escrito para mí. Como si supiera exactamente por lo que estoy pasando. Me dio una extraña sensación de pertenencia, incluso aunque solo fueran las palabras de un extraño. Saqué mi cuaderno, el que había estado guardado en el fondo del cajón desde antes del luto, y escribí por primera vez en meses. No era bonito ni coherente, pero era mío, y en ese borrador me di cuenta que había más vivo en mí de lo que había imaginado. Fue como si hubiera cavado un túnel en la oscuridad y de repente viera un rayo de luz al final. Unos días después, decidí revisar sus cosas. Hasta entonces, yo simplemente pasaba junto a ellos, mirando hacia otro lado. El cajón de la cómoda seguía igual que lo había dejado, con los calcetines doblados en un lado y los papeles desorganizados en el otro. Me senté en el suelo y comencé lentamente. Cada camisa tenía un olor que me destrozaba. Cada pequeño trozo de papel garabateado me hacía reír y llorar al mismo tiempo. Encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Era una carta, de esas que escribimos al principio de nuestra relación. Dijo que si alguna vez encontraba eso era porque él ya no estaba aquí, y aún así quería recordarme que su amor no se fue con él. No recordaba esa carta. Quizás lo había escrito y lo había dejado allí solo, como una forma de dejarme un último abrazo. Fue ese mismo día que decidí cambiar los muebles del salón. Fue un pequeño gesto, pero sentí que estaba haciendo espacio para una nueva etapa, aunque tenía el corazón pesado. Arrastré el sofá más cerca de la ventana, tomé el sillón y lo doné. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero sentí que debía hacerlo. No se trata de borrar, nunca de olvidar, pero para no estancarse. La casa parecía diferente, y yo también. Empecé a ver el tiempo de otra manera. Ya no tenía prisa ni tantos compromisos, pero tampoco quería quedarme quieto por más tiempo, esperando que el anhelo me tragara, y eso no significaba que estuviera bien todo el tiempo. Hubo momentos en que el silencio todavía gritaba. Solo ahora, grité de vuelta. Comencé a permitirme hacer pequeñas cosas que nunca antes se me habían ocurrido. Un día fui a tomar un café sola a una nueva panadería que había abierto cerca de mi casa. Era un lugar moderno, de esos en los que probablemente se quejaría de que el café estaba demasiado flojo y de que todo era caro. Pero fui de todos modos. Me senté en una mesa cerca de la ventana y pedí un pan tostado y un café con leche. Simple. Pero en ese momento, fue como si me estuviera reintroduciendo al mundo. La gente alrededor hablaba, usaba sus teléfonos celulares y se reía. Yo estaba allí, observando todo, sintiéndome invisible y al mismo tiempo, parte de ello. Cuando llegó el café casi lloré, porque siempre compartía mi café con él. Un sorbo para mí, un comentario de él. Pero allí estaba solo yo. Y por primera vez no fue solo dolor, también fue libertad. Ese mismo mes recibí la visita de mi nieta mayor. Tiene 19 años, estudia en el extranjero y apareció por sorpresa un sábado por la tarde. Ella vino con una gran sonrisa y un pastel de zanahoria que ella misma había preparado. Cuando entró en la casa, miró a su alrededor y dijo: «Abuela, aquí es diferente». Sonreí y dije que yo también estaba intentando verme diferente.
Pasamos la tarde juntos, riendo, recordando a su abuelo, escuchando música antigua. Me contó sobre la universidad, las dificultades, los amores y los desamores. Y me di cuenta que había pasado tiempo desde la última vez que había tenido una conversación tan ligera como esa. No porque nadie me buscara, sino porque yo no me lo permití. Al irse, dejó una nota pegada en el refrigerador. «Te quiero, abuela. Eres más fuerte de lo que crees». Y lloré de nuevo, pero esta vez fue de gratitud. Poco a poco me fui dando cuenta que el dolor no desaparecía, sino que cambiaba de ubicación. Antes se quedaba en el pecho, pesado, impidiendo la respiración. Ahora aparecía en momentos puntuales, más silenciosamente, como un atisbo de nostalgia en el rabillo del ojo. Había días en que me acordaba de él y me reía, como si todavía estuviera haciendo bromas sobre alguna tontería. En otros casos era un olor, una canción, un estúpido anuncio de medicamentos en la televisión lo que me derrumbaba. El dolor se hizo compañía, no un enemigo, sino un recordatorio viviente de que él era real, de que el amor existía. Dejé de luchar contra ello. Aprendí a dejarme venir, y cuando él vino, lo respeté. Me permitió sentir todo, sin culpa, sin intentar ocultarlo. Fue mi manera de seguir con él, incluso sin él. Fue en esa etapa que sentí ganas de visitar un lugar que siempre había querido conocer, pero que nunca habíamos logrado ir juntos. Paraty. Era un viejo sueño nuestro, pero por alguna razón siempre lo posponíamos. Falta de tiempo, dinero, voluntad. Ahora, solo, parecía una locura. Pero algo dentro de mí me decía que era el momento. Lo planeé todo sin decírselo a nadie. Reservé una casa de huéspedes sencilla, preparé una pequeña maleta y me fui. Cuando llegué allí, sentí una mezcla de miedo y coraje que nunca antes había experimentado. Caminé por las calles empedradas, entré en las pequeñas tiendas, comí pescado junto al mar, y con cada detalle pensé, le encantaría esto. Pero en lugar de doler, calentó, porque de alguna manera sentí que él veía todo a través de mí. Una de las noches más memorables de este viaje fue cuando me senté solo en un círculo de choriño que se estaba realizando en la plaza central. Todo estaba al aire libre, gente sentada en el suelo, parejas bailando, niños corriendo. Me quedé allí, con una cerveza en la mano, simplemente observando. En un momento dado, una señora mayor, quizá de mi edad, quizá un poco mayor, se sentó a mi lado y empezó a charlar. Dijo que también había perdido a su marido hacía 3 años. No necesitábamos decir mucho para entendernos. Era como si el dolor tuviera un lenguaje propio. Nos quedamos allí, intercambiando algunas palabras y largos silencios. Pero fue una de las conversaciones más profundas que he tenido. Ella me dijo algo que nunca olvidé. Hay personas que no podemos superar. Simplemente nos acomodamos en nosotros mismos. Y eso fue todo. No quería superarlo. Solo quería mantenerlo cómodo conmigo. Cuando regresé de Paraty, me sentí como si hubiera pasado por un rito. Como si hubiera abierto un nuevo cajón dentro de mí. Uno que pudiera albergar el anhelo, pero también un nuevo comienzo. Los vecinos incluso comentaron que yo estaba más viva, más presente. Me reí más, me vestí un poco mejor, hablé con más firmeza. No era una felicidad abierta, no era una pretensión. Era simplemente una nueva forma de estar en el mundo. A veces todavía me encontraba hablando conmigo mismo en la casa, como si él fuera a responder. Y eso está bien, realmente lo hice. Les conté cómo había sido mi día, me quejé del precio del mercado. Les mostré la flor que había crecido en el balcón. Era mi manera de mantener la conexión, porque entendí que hay lazos que la muerte no puede romper. Simplemente cambian de forma, y eso fue un gran alivio. Hubo un día específico, ya de vuelta a la rutina, que me afectó mucho. Estaba limpiando la casa, escuchando un viejo CD que a él le encantaba. Era de Nelson González, si no me equivoco. De repente, empezó a sonar la canción que cantaba cada vez que se bañaba, totalmente desafinada, pero llena de sentimiento. El regreso de la bohemia. Eso me golpeó fuerte. Dejé caer el paño del suelo y me senté en el sofá, con la cara cubierta de lágrimas. Pero lo que realmente me conmovió fue el hecho de que, aunque estaba llorando, estaba sonriendo. Fue como si finalmente entendiera que recordarlo no tenía por qué ser tan doloroso. Podría ser cariño, podría ser una fiesta, incluso podría ser risa. Creo que ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente estaba reconstruyendo una vida. Poco a poco, comencé a compartir estos pequeños descubrimientos con otras viudas de mi edad. Primero en conversaciones rápidas en el mercado, luego en reuniones informales en el centro comunitario.
Un día, alguien me sugirió que escribiera sobre ello, ya que siempre he tenido esa forma de poner en palabras los sentimientos. Me armé de valor y escribí un texto sencillo contando parte de mi historia. Lo publiqué en un grupo de mujeres en Facebook y, para mi sorpresa, recibí docenas de mensajes. La gente decía que sentían lo mismo y que también estaban tratando de encontrar su lugar nuevamente. Eso me dio un propósito que ya no esperaba tener. Comencé a escribir con frecuencia. No era nada grandioso ni fue hecho para ser bello. Era simplemente cierto. Y eso, aparentemente, fue suficiente. Fue en uno de estos textos que escribí sobre algo que siempre me intrigó. La sensación de que todavía estaba presente. No de una manera que dé miedo, ni como esas historias que vemos en las películas. Fue más sutil. A veces podía oler un aroma específico en el pasillo, el de la loción para después del afeitado que usaba. Otras veces decía algo y escuchaba, en mi cabeza, la respuesta exacta que él daría. No fue una invención, lo juro. Fue tan natural que me hizo sonreír. Escribí sobre esto sin muchas pretensiones, y lo que más me sorprendió fue ver cuántas personas comentaron sintiéndose de la misma manera. Fue como si nuestros amores hubieran dejado un rastro dentro de nosotros que el tiempo no pudiera borrar. Simplemente se vuelve más discreto, y quizás más bella. Una noche me desperté con la luz del porche encendida. Nunca dejo la luz encendida. Es una vieja costumbre mía. Me levanté, fui allí, y vi que el interruptor estaba arriba. En ese momento, mi corazón empezó a acelerarse. Pensé en todo. Cortocircuito, olvido, incluso un problema con el cableado. Pero nada tenía sentido. ¿La luz se encendió sola? ¿O lo encendí y no lo recuerdo? Me quedé allí unos minutos, mirando esa luz, y sentí algo extraño. No era miedo, era más bien una mezcla de anhelo y presencia. Estuve tentado de racionalizarlo todo, como siempre. Pero ese día, simplemente apagué la luz, respiré profundamente y dije en voz baja, «Buenas noches, mi amor». Volví a la cama y dormí como si no hubiera dormido en mucho tiempo, en paz. No sé cómo explicar eso, y quizás ni siquiera quieras hacerlo. La verdad es que desde ese día se encendió la luz. Comencé a aceptar más de estas pequeñas cosas que no tienen explicación. No busco señales todo el tiempo, pero cuando algo sucede y me lo recuerda, lo recibo como si fuera un gesto de cariño. Una vez encontré una moneda de un valor real tirada justo en el medio del balcón. No había viento, no había pasado nadie y hacía días que no tocaba mi cartera. Él siempre decía que encontraba monedas y que era señal de buena suerte. Tomé aquella moneda, la puse en una cajita junto con su anillo y sentí una extraña paz, como si hubiera encontrado una manera de decir, estoy aquí. No sé si creo en la vida después de la muerte, en los espíritus, en algo de eso, pero hay cosas que simplemente suceden. El otro día fui al mercado y compré carambola, una fruta que le encantaba y que nunca más había vuelto a comer. Llegué a casa y me quedé mirándolo, cortado en estrellas. El primer bocado me llevó directo a un recuerdo tonto, él tratando de convencerme de que la carambola era mejor que cualquier dulce caro. Me reí para mis adentros porque hizo algunas comparaciones extrañas. Comí la fruta entera, sentada en el porche, con el sol brillando en mi cara, y me sentí viva. Hay gente que piensa que a medida que envejecemos la vida pierde su sabor, pero creo que simplemente cambia su gusto. Y si tenemos el coraje de intentarlo de nuevo, incluso con miedo, incluso con el corazón pesado, puede ser sorprendente. Nunca pensé que la carambola pudiera hacerme llorar de nostalgia y al mismo tiempo sonreír con tanto amor. Una cosa que cambió mucho en mí fue la forma en que manejo el tiempo. Antes, siempre tenía prisa. Hice todo apresuradamente, como si hubiera un temporizador invisible presionándome. Ahora, he bajado el ritmo. No porque quisiera, sino porque su ausencia me obligó a mirar la vida con otros ojos. Aprendí que está bien pasar un día entero sin hacer nada. A veces, simplemente sentarse con una taza de té y mirar caer la lluvia es suficiente. Dijo que el silencio es cómodo cuando se comparte con la persona adecuada. Y hoy, incluso solo, encontré consuelo en estar en silencio con los recuerdos de él. Es extraño, pero es real. El tiempo dejó de ser un enemigo y se convirtió en un compañero, porque lleva el anhelo, pero también cura las heridas, poco a poco. Una tarde, mientras organizaba unas fotos antiguas, encontré una que ni siquiera recordaba haber tomado. Éramos nosotros, en un picnic, sentados en el suelo, riéndonos sin motivo. La foto estaba desgastada, un poco torcida, pero se veía claramente que éramos felices allí. Me quedé mirando esa imagen como si fuera una ventana. Recordé el olor de la hierba,
el sabor del jugo, la forma en que me miraba. Puse la foto en un marco nuevo y la dejé en el estante de la sala, no para retenerme en el pasado, sino para recordarme que el amor que experimentamos fue real, fue hermoso y que todavía vive aquí. No se trata de vivir en el recuerdo, sino de recordar con cariño a quienes formaron parte de nuestra historia. Y fue, sin duda, el capítulo más hermoso de mi vida. Hace poco, estaba paseando por el parque, como suelo hacer los domingos por la mañana, y me detuve en un banco a descansar. Fue allí donde una señora se sentó a mi lado, y sin darnos cuenta, empezamos a hablar. Dijo que recientemente había perdido a su marido y que estaba un poco perdida, sin saber por dónde empezar de nuevo. Cuando me escuché hablando con ella, dándole consejos simples pero verdaderos, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde aquel día en que me quedé sola. Le dije que no existe una fórmula, que cada uno vive el duelo a su manera, pero que es posible volver a sonreír, aunque lleve tiempo. Ella me dio las gracias con lágrimas en los ojos y sentí una sensación cálida en el pecho, como si de alguna manera estuviera orgulloso de mí en ese momento. Y fue después de eso cuando me surgió la necesidad de grabar este vídeo. No porque crea que mi historia sea extraordinaria, sino porque sé que hay muchas personas que viven este dolor en silencio, pensando que nunca desaparecerá. Y quería decir que pasa. No de la manera que imaginamos, ni a la velocidad que deseamos, pero pasa. Un día el dolor se convierte en recuerdo, el llanto en suspiro, y el silencio deja de ser tan pesado. Todavía lo extraño todos los días, todavía hablo con él de vez en cuando, pero también me volví a enamorar de mí mismo, por la vida que tengo, por las pequeñas cosas que me hacen sonreír. Y esto, aunque parezca increíble, comenzó el día en que pensé que mi vida había terminado. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me pregunto cómo logré superar ese primer año sin él. Fue lo más duro, lo más solitario, lo más doloroso. Pero también fue el año en el que más me descubrí a mí mismo. Nunca pensé que, a los 66 años, tendría que aprender a reinventarme. Pero aprendí. Aprendí a cocinar solo para mí, a viajar sola, a decir no sin sentirme culpable, y a permitirme sentir todo, incluso las cosas que creía que no podía soportar. Descubrí una fuerza que juro que no sabía que tenía. Y lo más curioso de todo es que esa fuerza venía precisamente del amor que permanecía. No se ha ido del todo. Se convirtió en una presencia en lo invisible. Se convirtió en un consuelo en el silencio. Se convirtió en un buen recuerdo. Cerrar esta historia no es fácil, porque siento como si estuviera cerrando un libro que aún está vivo dentro de mí. Pero creo que esa es la belleza de la vida. No todo necesita un punto final. Algunas cosas simplemente nos siguen. Él me sigue. En detalles, en olores, en recuerdos que solo tienen sentido para mí. No puedo explicar qué pasó con esa luz en el porche, o cómo todavía siento que me escucha cuando le hablo. Solo sé que sucedió. Y esto sigue sucediendo hoy en día, como si todavía estuviera aquí, de una manera que no puedes ver, pero puedes sentir, fuerte, presente, y de alguna manera, eterno.